Este documento me hicieron, me lo hicieron hacer, son 21 hojas de puros modelos de exámenes que me hicieron hacerlo, no sé, creo que hace 2 semestres, un año, donde me pidieron que les resuelva todos los modelos porque tenían un examen de mesa. ¿Qué pasó en ese examen de mesa? Que entra todas las preguntas. Entonces, algo que me di cuenta con el ingeniero y lo que hizo la mayoría, pues no se había preparado correctamente y terminó copiando directamente de este documento. El ingeniero, cuando revisó los exámenes y me llamó, me dijo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todos los chicos tienen las mismas respuestas? Porque el ingeniero dio el mismo examen. Y yo, bueno, ingeniero, es que pasa que yo le di un examen, o perdón, les di una clase, resolviendo sus preguntas, resolviendo sus dudas y así. Me dijo, está bien. Me dijo, está bien que les hayas enseñado, pero al parecer, todos se terminaron copiando lo mismo. Se pusieron a copiar en vez de estudiar como deberían. Entonces, el ingeniero, en pocas palabras, el ingeniero se dio cuenta del examen de todo, de que la gran mayoría tenía lo mismo. Y las respuestas está bien. De hecho, las consulté con el ingeniero y me dijo, sí, está bien. Eh, pero a lo que no le gusta al ingeniero es que directamente copien. Cuando se da cuenta que copiaron, porque las palabras se repiten, los términos como la fluctuación y cosas bien específicas, se da cuenta el ingeniero y los termina aplazando. Entonces, mi recomendación, les voy a pasar este documento y les voy a explicar bien qué es cada pregunta, es que no copien completamente de acá. Vean la clase grabada, vuelvan a ver las diapositivas, recuerden lo que les dijo el ingeniero. Normalmente suele decir algo extra que él tome en cuenta en su examen. O sea, recopilen todo, junten toda la información y de ahí saquen su propia conclusión ustedes. No escriban lo mismo de un modelo, no repitan lo mismo de un Kaplan, no repitan lo mismo de la diapositiva. No sé, aunque sea, métanlo todo en ChatGPT y pídanle que les haga un resumen, cambien las palabras, háganlo diferente para que no los vaya a aplazar porque el ingeniero se da cuenta. ¿Está bien? Bueno, Sí, ok. Entonces, con eh, esa observación o esa advertencia, que por cierto es probable que el día sábado yo vaya a ayudar a controlar el examen. Así que nuevamente lo mismo. Y también les voy a decir, yo entiendo que es complicado aprender toda la materia en muy poco tiempo. Yo para ser auxiliar me tuve que desvelar 3 días seguidos y aún así no siento que no lo sé. Pero no lo dejen en último momento, porque son, a ver, por lo menos hasta segundo parcial. Son 9 hojas resumido, solamente hasta el primer parcial. Y eso que el ingeniero creo que el anterior semestre ha añadido más preguntas. Así que empiecen a hacer desde ahorita, no lo dejen en último momento. Entonces, eso. Primero empecemos. Cosas que les puede preguntar. Les va a preguntar o se divide por tema. Por ejemplo, en total, a ver, voy a dejar de compartir más o menos mostrarle cómo es los modelos. Un modelo de examen del ingeniero, creo que ya pueden ver toda la pantalla, ¿no? O bueno, directamente de acá. Los modelos de examen del ingeniero se dan de esta manera. En total les da 3 preguntas o 3 temas en total. Y de esos 3 temas se dividen en 3 incisos. En esos 3 incisos son 3 preguntas sobre el tema. Debe ser algo así. A ver, en un momento.
Por ejemplo, creo que estos son los últimos. Ah, pero como les decía, es cierto. Voy a ir a controlar el examen, ok, pónganse a hacer, obviamente voy a tratar de hacer malopa si los veo la primera vez copiando, pero si los veo la segunda y la tercera vez copiando, les voy a tener que quitar sus cosas, porque bueno, el ingeniero también se da cuenta y no es bonito, pero sean cuidadosos. Bueno, de preferencia estudien la materia. Se, pro- cada examen se divide en tres temas en total y luego cada tema tiene tres preguntas. Les va a preguntar del tensor de tensiones, del diagrama tensión de formación y a veces le pregunta el coeficiente de seguridad o de acero. Ahora, una consulta. ¿Hasta qué tema les dijo que iba a entrar el ingeniero en el examen? ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿alguien dijo algo? Yo Factor de no fui la seguridad. última clase. Ya, sí. De hecho, ahí es... No digo ah, que perdón. no fui la última clase, pero si no me equivoco es hasta la última clase donde avanzan el contenido. No, o sea, sí, pero el ingeniero le suele decir, voy a avanzar o va a ser hasta acá. Por ejemplo, el tema del factor de seguridad a veces suele estar en el segundo parcial y en otras ocasiones está en el primer parcial. Pero en fin, son detallitos que igual lo avanzamos hasta factor de seguridad, no pasa nada. Entonces la primera parte va a ser el tensor de tensión, sí, el tema del tensor de tensión, el cubo elemental. Entonces, primero les va a decir cómo descomponer el tensor de deformación. Recuerden que existen dos, el tensor de tensiones, que son eh, la matriz de las tensiones, y el tensor de formación. Entonces, se divide en dos el tensor, y básicamente tienen que explicar o sea, que el tensor de formación sale de las deformaciones, explican un poco de qué trata, de todos los esfuerzos, cómo se reparte la estructura interna y el corrimiento que existe y ta, 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 ta. Y luego escriben la matriz. De hecho, y de preferencia, si pueden, yo les recomendaría al ingeniero, le gusta mucho, le gusta demasiado que puedan ejemplificar sus preguntas o sus respuestas. Por ejemplo, algo que se me ocurre que podrían escribir justamente ahí es explicar brevemente lo que es la deformación de un sólido. Entonces, básicamente, cómo sucede la deformación en un punto, que tienen el punto inicial y cómo existe el corrimiento en función de la distancia, etc. Entonces, si pueden, si se acuerdan, si están bien preparados, bien hachas, le meten esto también el dibujo. Suele tener con este tipo de cosas. Y bueno, y obviamente también tiene que incluir el tensor. El tensor, la matriz completa y luego se divide en dos. Entonces, el tensor de tensiones tiene la parte simétrica y la antisimétrica. La simétrica es la que normalmente ocupamos, que es el tensor de formación que representa la deformación pura. De hecho, lo mismo que le estoy diciendo es lo que ustedes pueden explicar extra. Donde la deformación que suele ocurrir va a ser justamente en la diagonal principal, eh, y la parte antisimétrica es, bueno, el tensor rotación. Y justamente nosotros no nos interesa en elasticidad y plasticidad para el ensayo de tracción. No utilizamos todo lo que es esta parte de la matriz. Entonces, cuando hagan las relaciones, solamente se va a añadir a la función el tensor de formación, que es la deformación pura que ocurre.
por las tensiones. Entonces, eso es algo que podrían explicar y obviamente es obligatorio las matrices. Luego, si solo consideramos las componentes normales, ¿cómo quedaría el tensor de tensiones? Entonces, ustedes acá, bueno, no, acá no, pero cuando hacen el tensor de tensiones, ¿qué termina ocurriendo? Acá. Ah, ¿dónde está? Ajá, acá. El tensor de tensiones, no el de formación, es eso de acá. Esta es la matriz completa y se divide en la simétrica y la antisimétrica. Este sigma es los esfuerzos normales y este tau son los esfuerzos tangenciales. Entonces, básicamente les está diciendo si solo quedan las componentes normales como quería el tensor de tensiones. Básicamente les está pidiendo la matriz simétrica. Entonces ustedes explican que la parte simétrica es la diagonal principal, donde están los esfuerzos normales y ta, 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 ta. Entonces, esta es la matriz los valores, porque las diagonales superior e inferior se anulan. Estas diagonales se anulan porque son iguales entre sí. Entonces, cuando ustedes hacen la relación que existe entre las tensiones y las deformaciones, van a utilizar la parte simétrica de ambos. Justamente esta parte simétrica y esta parte simétrica. Entonces, por ejemplo, creo que eso no está completamente desarrollado. Si mal no recuerdo, eh, la parte correcto sería esta. Bueno, así, el tensor de formación se puede convertir en esto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque la diagonal superior con la inferior se eliminan o son insignificantes, se anulan. Entonces, las diagonales principales, que es uno E2 y E3, que cada uno es mayor que la siguiente, son las diagonales o las direcciones principales. Entonces, cuando ustedes tengan que responder esto, o bueno, esta es la respuesta correcta, pero pueden añadir más. Decir, esta es la diagonal que se utiliza para relacionarlo con la función de la tensión de formación. La otra matriz es esta, por esto, por esto. Siempre que puedan dar más información sin chiparse ni cantinflar, pues mejor. Entonces, ¿tienen alguna duda con respecto a las preguntas del tensor de tensiones? Ninguna. Sí, te escucho. No, ninguna, digo. Ah, ya, Está ya. claro. Ok, no te escuché bien. Dale. Entonces, pasemos al siguiente. Luego, entonces, les va a pedir el diagrama o cuando les pida diagrama tensión de formación, yo les recomiendo, antes de responder cualquier pregunta, ustedes hagan ese diagrama. Hagan de una vez el diagrama tensión de formación, este mismo que ven acá. Les pida o no les pida, este, que lo dibujen o que digan algo específico, ustedes colóquenlo y coloquen todas sus partes. Entonces coloquen la primera parte, es la zona elástica, luego existe la zona de fluencia y toda la siguiente parte es la zona plástica, que se divide en dos. Desde la de fluencia hasta el esfuerzo máximo se llama una zona de endurecimiento y cuando pasa del esfuerzo máximo hasta hasta la rotura, que es donde se va a romper el material, se le conoce como un periodo de estricción. Entonces, cada uno de los valores apuntando y diseñándolo bien bonito. Yo les recomiendo eso, sí o sí háganlo. Entonces, y bueno, le añade más valores, que la parte del esfuerzo máximo, el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo de fatiga, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Bueno, también cuando existe o cuando ocurre la rotura estructural, que por ejemplo la rotura estructural, o les va a preguntar la diferencia entre la rotura física y la rotura estructural. La rotura estructural es básicamente cuando deja de ser elástico. Este punto que ven donde termina la zona
la zona elástica y empieza la fluencia donde empiezan a fluctuar, a oscilar las tensiones, es, es donde se empieza a deformar el material. Entonces, este punto de acá representa la zona de fluencia, este de acá, ese de ahí. Uy. Bueno, en fin. Entonces, sí o sí, añádanle el diagrama. Eso es mi máxima recomendación. Entonces, le va a preguntar las características del acero dúctil en la rotura física. A ver, los aceros dúctiles, la rotura física es básicamente este punto. Entonces, ¿qué es lo que les dice? La rotura física se da después de que el ensayo de tracción sobrepasa el esfuerzo máximo en el periodo de estricción, que es esa zona donde se va debilitando el diámetro. Bueno, el acero cede, el diámetro disminuye y la deformación longitudinal aumenta hasta producirse la rotura del material. Sí, esta es la descripción exacta. Entonces, el esfuerzo de rotura, que es el esfuerzo máximo, es aproximadamente 3.700 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Creo que en vez de esfuerzo de rotura sería pues mejor llamarle el esfuerzo máximo. Por lo general, ¿hasta qué tema? Es hasta a veces suele ser hasta la parte de acero, donde le explica las propiedades, características del acero, todo lo que es el tipo de templado, y a veces le da la gana de colocarlo hasta el factor de seguridad, pero si yo tuviera que apostar algo, diría que es hasta cero, aunque ustedes han ido a clases, depende de cómo le diga el ingeniero. Pero la parte del factor de seguridad es sencillo, sinceramente. Luego, ahora, ujú. Bueno, entonces los aceros dúctiles soportan grandes deformaciones antes de que se rompa el material. Sí, exacto, porque creo que tienen un 2%. A ver si está acá. No, no lo dice. Pero creo que es no, no, es un 0,2% de su deformación. No recuerdo ahorita, pero tiene un alto porcentaje a comparación de los aceros frágiles. Bueno, en fin, ¿qué relación tienen las constantes elásticas? Entonces, les pide la ley de Hooke, que es la relación lineal entre las tensiones y las deformaciones, donde eh, estas son las deformaciones y estas son las tensiones, y todo está relacionado por una constante de proporcionalidad. Entonces aquí está el coeficiente de proporcionalidad en las tensiones, ta. Entonces esta no es la más conveniente, claro, porque es un valor muy pequeño. Entonces lo que se suele utilizar, que está acá, bueno, no, el valor que suelen utilizar es el valor de E, que es el módulo de elasticidad y depende de cada material. Por ejemplo, ahí también pueden, y bueno, ahí explican también este, qué relación tienen las constantes elásticas con el diagrama de tensión. Básicamente es la fórmula que les ayuda a relacionar las tensiones con las deformaciones. Y todo va en función del tipo de material que sea, porque esto representa el material. Por ejemplo, del acero tengo entendido que es 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetros cuadrados. El esfuerzo o el módulo de elasticidad que tiene. Entonces, depende de cada material y cada uno tiene uno diferente, una proporción diferente. Luego les va a explicar o les va a preguntar la expresión de la ley generalizada de Hooke en un cubo o espacio. Cuando les dice cubo o espacio, les dice tres dimensiones. Entonces, básicamente tienen que desarrollar la fórmula que ya han visto en la diapositiva o la fórmula de la ley de Hooke en función de los esfuerzos y el módulo de elasticidad. Y bueno, el coeficiente de Poisson también. Entonces, donde el esfuerzo en X es el esfuerzo sobre un módulo de elasticidad menos el coeficiente de Poisson, que es todo esto multiplicado por los esfuerzos adyacentes, o sea, adyacentes. Entonces, la deformación en el punto X depende de los demás esfuerzos. Entonces, de preferencia, expliquen esto.
Y de ahí, pues, obviamente les va a pedir esto de acá arriba. Esto es el preludio, la parte teórica para explicar y desarrollar la ley de Hooke en tres dimensiones. Entonces, cuando les pide que sea en un plano, o les puede pedir dos, en tres dimensiones, que el ingeniero le suele decir cubo o espacio, que es X, Y, Z, o le puede decir plano o dos estados, que son dos dimensiones. Y ustedes siempre van a suponer que el valor de Z va a ser cero. Entonces, si el valor de Z es cero, pues se eliminan todos los demás valores y solamente les va a quedar X y Y. Básicamente es eliminar los esfuerzos en Z. Pero esto es algo que tienen que colocar y saber identificar si es un cubo o es un plano. O sea, cubo, espacio o un plano o dos estados. Y bueno, entonces, también les puede preguntar cuál es la interpretación de la ley de Hooke que interpreten esa fórmula. Entonces, la ley de Hooke generalizada, que es esta de acá, describe la relación entre el estrés o el esfuerzo, que llegan a ser X, Y, Z, y la deformación en un material de tres dimensiones. Entonces, esta es la deformación que existe en X, en Y y en Z. ¿Y esta de qué depende? Del material y del esfuerzo. Entonces, esto es lo que ustedes explican en un solo eje y ta, 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 ta. Entonces, eh, es la parte teórica donde explican qué significa cada cosa y por qué se relacionan. Y obviamente también las añaden. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con respecto a la ley de Hooke? Bueno, voy a suponer que no. Y bueno, nuevamente siguiendo. Estas son preguntas que son muy similares, que si mal no recuerdo, son preguntas que se refieren a lo mismo. Entonces le va a decir del diagrama tensión deformación, características de los materiales frágiles o qué características del ensayo de tracción definen a los aceros frágiles o qué características genera el ensayo de tracción para los aceros frágiles. Entonces, un esfuerzo frágil, y obviamente acá si les pide, pues hagan el diagrama de tensión deformación del acero frágil. No sé dónde hay uno acá. Ujú. Bueno, esto, algo así sencillito, donde el esfuerzo que soporta es mucho más alto, pero no tiene la zona de fluencia y sobre todo la deformación que soporta es mucho menor antes de romperse. Entonces, lo explican. Un material frágil soporta mayores esfuerzos, no tiene zona de fluencia, no soporta mucha deformación y, bueno, también tiene una zona elástica mayor que los materiales dúctiles. Entonces, porque suele ser mucho más alto y se puede hacer bastante esfuerzo y va a volver a su estado inicial. Entonces, los frágiles están hechos, pues, soportan demasiado, pero cuando se le aplica en demasía, se rompen. A diferencia de los dúctiles que van a notar cuando exista deformación. Entonces, esas son tres diferentes preguntas que les piden lo mismo. Y entonces, obviamente, siempre traten de colocar las imágenes. Ajá. Y luego, del diagrama tensión-deformación, ¿qué relación tienen las tensiones con las deformaciones? Entonces, las deformaciones son tensiones, o sea, ocurren por las tensiones ocasionadas en cada uno de los ejes. La relación ambas partes simétricas de las matrices, básicamente tienen que explicar de dónde o por qué existen las tensiones y por qué existen las deformaciones. Entonces, si recuerdan bien, ya avanzaron el tema del tensor de tensiones, el tensor de formación, la relación que existen, esa es la forma, o así se relacionan internamente por la matriz simétrica de cada uno de los tensores y la ley de Hooke, que tiene que ver con el material también. Entonces todo eso lo explican, cuáles son las relaciones que tienen. Y bueno, obviamente al final esto se puede, este dato o todos estos datos se pueden sacar con el ensayo de tracción. Y nuevamente le meten el dibujo si les toca.
Luego, características de los materiales dúctiles. Si ya les pidieron de los materiales frágiles, también les pueden pedir de los materiales dúctiles. Entonces, ¿qué diferencia tiene los aceros dúctiles? Primero, pues, tiene zona de fluencia, luego soporta mayores deformaciones que el material frágil antes de romperse, y dependiendo del material, este, ya, dependiendo del porcentaje de carbono, porque, y bueno, aquí también pueden añadir pues el diagrama hierro-carbono, donde desde cero, y bueno, esto también es la temperatura a la que se somete. Mientras mayor sea la temperatura a la que se ha fundido el material, pues van a tener distintos tipos de materiales. Pero hasta acá, hasta el 2%, pueden ser considerados como aceros dúctiles o dulces. Entonces, normalmente suele estar entre el 0,5 y el 1%, la mayoría de los materiales dúctiles. Una vez llega al 2 o está pasando un poquito más, pues se llega a convertir en una fundición de hierro o hierro fundido, que es básicamente los materiales frágiles, que suelen soportar mucho mayor esfuerzo, pero se rompen súbitamente. Entonces, explican todo eso, que pueden, dependiendo de la composición del material, hasta un 2% del límite del carbono, pueden soportar mayores esfuerzos antes de su ruptura. Obviamente, este es mucho menor que el de un acero frágil. O bueno, bueno, sí, 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 sí. Y bueno, entonces se pueden dar de cuenta de la rotura de un material dúctil porque su sección, eh, una de las tres dimensiones o dos de las tres dimensiones, eh, una se va a alargar y las otras dos se van a disminuir. En este caso, si es un material cilíndrico, pues el diámetro del material se va a reducir. Y bueno, y así más preguntas similares que les pueden dar. Les pueden preguntar cómo podemos interpretar al tensor de tensiones. Entonces, al tensor T, si le piden el tensor de tensiones, pues es la primera parte del esfuerzo. Entonces, mm, de hecho, aquí yo les recomendaría que coloquen el cubo elemental, este de acá. Aunque también si les sale una pregunta, pueden colocarlo, pueden no colocarlo, dependiendo de qué le pregunten. Pero si le piden interpretar al tensor T, pues colocan la parte entera y luego la dividen en la simétrica y en la antisimétrica. Dicen que la diagonal principal son los esfuerzos normales que tienen que ver con cada uno de los ejes X, Y, Z, y las diagonales superior e inferior eh, son tangenciales, por eso tienen el valor de tau o el símbolo de tau. Y a su vez, esa matriz, la diagonal superior con la diagonal inferior, se anulan. Entonces, esas son las características que tienen. Entonces, y todo esto está acá, que es por simetría, sumatoria de momentos. Ah, claro. Entonces, si se acuerdan bien, cuando nosotros hicimos la sumatoria de momentos en el baricentro, el cubo elemental, dando en cuenta que va a ser paralelo a cada uno de los ejes, cuando hicimos en el eje de las X, nos salió que estos de acá, si mal no recuerdo, el ZY y el YZ eran iguales. Y en el de Y era el X y el Z, y en el de Z era el de Y y de X. O sea que esos esfuerzos eran normales. Entonces, ustedes de la clase que nosotros habíamos avanzado, pueden escribir el procedimiento eh, para llegar a qué conclusión, por qué el tensor de tensiones es como es. Y bueno, eso. Entonces, ¿qué significa el esfuerzo? Esto está mal. Esto sería, la T sería pues tau y la Y sería, bueno, esto sería sigma. Entonces, tau XY, a ver, acá. Tau XY llegaría a ser este de acá. Y, no, esto está mal, pues. Esto no es sigma. Esto llegaría a ser tau. Y esto también llegaría a ser tau.
O sea, si les coloca con sigma, pues está mal. Entonces, C, X, Y, o sea, son dos preguntas diferentes. Les puede preguntar cualquiera de estos esfuerzos, ya sea el esfuerzo normal Z, el esfuerzo tangencial ZX, le puede preguntar cualquiera. Y lo único que ustedes tienen que hacer, pues, es identificarlo, decir qué significa o qué, por qué, qué es eso. Entonces, eh, aquí pueden colocar esto, pero yo sinceramente les recomendaría, aparte de colocar esto, que ahorita vamos a explicarlo, hacer el cubo elemental para decir lo que yo o qué significa. Entonces, la T, por ejemplo, la parte de acá arriba. La T significa que es un esfuerzo tangencial, es un valor tau. Entonces, ¿qué significa que sea tangencial? Que en o sea, este va a ser perpendicular al eje X y va a ser paralelo al eje Y. Entonces, el primero significa, o sea, la primera parte significa que es perpendicular, está a 90 grados. Y la segunda, segundo subíndice significa que van a ser paralelos. Eso, entonces aquí está. El primer subíndice X es normal o perpendicular al eje de coordenada X y el segundo subíndice es tangencial o paralelo al eje de las Y del cubo elemental. Y entonces si les dice sigma, significa que es un esfuerzo normal, pero obviamente no existen los esfuerzos normales con dos subíndices. Los esfuerzos normales, pues, a ver, un esfuerzo normal, bueno, esto está mal en todo caso, porque no existe un esfuerzo normal, como les digo, con dos subíndices. En todo caso sería pues solamente sigma y, que llegaría a ser este de acá, o este de acá, uno de esos dos. Entonces, un esfuerzo, bueno, sigma significa que es normal y el primer subíndice significa em, con qué eje va a ser paralelo en el cubo elemental. ¿Se entiende, no? Es básicamente para que sea más sencillo, este, hagan el cubo elemental. Una vez hacen el cubo elemental, pues es mucho más sencillo ubicarse. Este de acá es paralelo al eje Y, pero es perpendicular al eje de las X. Este de acá es paralelo al eje de las X, pero es perpendicular al eje de las Y. Así es identificar cada uno de los valores. Y bueno, también les va a preguntar qué es la rotura estructural, que si mal no les había dicho o les expliqué, es este punto de acá. Entonces, si se los pregunta así solo, pues le añaden esto, eh, este, el diagrama. Entonces le añadan, les explican y dicen. Entonces, que es básicamente donde termina la zona elástica del material y empieza directamente a una deformación constante. Ya no puede volver a su estado inicial. Sí o sí ya va a haber una zona, una deformación. Entonces, estas deformaciones incurren a tensiones, ¿cómo es? A concentraciones de tensiones, estas concentraciones de tensiones a fatiga y la rotura del material, sin necesariamente someterse a un esfuerzo máximo. Luego, nos pueden o les va a preguntar por qué utilizamos el ensayo de tracción, cuál es la utilidad o cuál es la función. Entonces, el ensayo de tracción es una prueba de ingeniería de los materiales en mecánica de sólidos. Se utiliza para conocer las propiedades mecánicas y la información de cada material, cada tipo de acero. En este caso, nosotros lo hacemos con aceros y cómo se relacionan las tensiones con las deformaciones. Y obviamente, la información, sí, sirve para esto, para sacar información y propiedades mecánicas. Y las propiedades mecánicas son todas estas de acá. Pueden sacar el módulo de elasticidad, pueden sacar el coeficiente de Poisson, pueden sacar el límite de proporcionalidad, que es la curva pendiente
de cada material, el límite de fluencia, pueden sacar el límite elástico, qué porcentaje de elasticidad tiene cada material, cuánto esfuerzo máximo puede soportar, el alargamiento de rotura. ¿Cuál era el alargamiento de rotura? Bueno, entonces me imagino pues es cuánta longitud puede aguantar antes de romperse o cuánto sería la longitud final del material antes de romperse. La longitud calibrada, que sería ¿cómo es? A ver, el alargamiento de rotura sería la longitud final y la longitud calibrada, pues la longitud inicial. Reducción del área y la restricción también se puede calcular. Y de preferencia coloquen la función que se genera en el ensayo y traten de explicarla con la suma de los puntos. Ajá, exacto. Entonces dicen qué información da y pues, oye, nuevamente, no está de más un dibujito. Si pueden relacionarlo todo con los diagramas, con los dibujos, con las imágenes, pues perfecto. Y bueno, también les puede preguntar este, las propiedades mecánicas que tienen los materiales. Entonces, estos son las cinco propiedades que tienen. Entonces, hay propiedades exclusivas que sirven solamente para cada punto en el ensayo de tracción. Por ejemplo, la rigidez es que tanto se puede oponer a la deformación, la ductilidad, esto es en la zona plástica antes de romperse. Entonces, también nuevamente, si explican esto, coloquen en su diagrama de deformación, por ejemplo, la ductilidad vendría en esta zona, es la parte plástica. La resiliencia es la deformación que existe, o la capacidad que tiene el material, la propiedad que tienen los materiales de soportar la deformación en la zona elástica. Es como que ductilidad, resiliencia. Y la tenacidad es la capacidad de absorber energía en la zona plástica. Y la dureza, pues, ya es una propiedad inherente de cada acero. Entonces, que puede sostener o que puede resistir al corte, a la abrasión, a la incisión, al punzonamiento. Pero esos son las cinco. Entonces, si pueden, por ejemplo, la ductilidad, la resiliencia y la elasticidad, pues lo añaden a su diagrama de tensión de formación. Ah, este, esta es una pregunta muy complicada. Porque cuando ustedes les puede llegar a preguntar, esperemos que no, les va a preguntar las ecuaciones de compatibilidad. Que, a ver, ¿se acuerdan que hubo una clase donde yo les dije, a ver, ¿qué fue lo que yo les dije? Que fue al final cuando estuvimos terminando el tensor de tensiones. Primero hicimos la sumatoria de esfuerzos y lo que hicimos pues declarar nulidad o equilibrio en X, Y, Z, hacer sumatoria de fuerzas ahí. Luego de eso generamos otras tres ecuaciones con sumatoria de momentos en X, Y, Z. Entonces, después de esos dos, todavía nos quedaban seis incógnitas. Y yo les dije que para que esto se pueda reducir a 3 y que podamos convertirlo en una matriz, teníamos que hacer o teníamos dos opciones. Una tenía que ver con y que fue la que hicimos, que tenía que ver con los cosenos directores. Y lo que hicimos pues fue básicamente suponer, hacer más sencillo y suponer que varias variables se convertían en uno para una solución práctica. Y luego hay otro camino, que era la teoría matemática de la elasticidad, que utilizaba otras tres ecuaciones complementarias de compatibilidad entre las deformaciones que las tensiones provocan, dispone de un sistema de ecuaciones
que luego generaba otras seis incógnitas y ahí recién se podía, es que es un proceso muy largo, pero básicamente es la teoría matemática de la elasticidad, que fue lo que se los expliqué y pues que en el libro busqué y en el libro del ingeniero pues tampoco le explica. De hecho, lo que responde el ingeniero es justamente eso. Y entonces, si les preguntan, pues la única solución que pueden colocar o que yo les recomendaría colocar es explicarle que una vez ustedes terminan la sumatoria de fuerzas en X, luego terminan las sumatorias o sumatoria de fuerzas, luego sumatoria de momentos, que ahí es donde deciden qué hacer. Se utilizan la teoría matemática de la elasticidad o, eh, o la más sencilla, que es la de la resistencia de los materiales, que es suponer varios valores. Entonces, y ahí explican cuál es el camino más largo y que es muy complicado. Entonces es un proceso muy largo, muy complicado y que no tiene una solución rigurosa. Ta, 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 ta. Entonces si les toca esto, básicamente es repetir como el oro esto de acá y obviamente diciendo cuál es la otra alternativa que ustedes y que todos utilizamos suponiendo varios valores, que es con los océanos directores, con las cuatro condiciones que tiene la resistencia de los materiales, etc. Y bueno, entonces eso. Esta es una de las más complicaditas que puede que les llegue a tocar. Y bueno, esta sería la forma. Entonces, esa es la solución que yo les podría plantear que coloquen. Luego, ¿por qué utilizamos el modelo del sólido rígido? Entonces, acá, esto es al principio. Básicamente, te preguntan por qué nosotros utilizamos el sólido rígido, indeformable, y básicamente es una respuesta copiada del principio, o sea, del libro mismo, o de las diapositivas mismas que dice el ingeniero. Entonces, nosotros utilizamos este modelo porque nos basamos en la estática y vamos a deducir las leyes y a ver. Normalmente, a ver, les explico mejor. En la, en física uno ustedes pues no les interesa cuál va a ser el estado del material o la estructura interna del material, soporta todo. Hacen los cálculos, no les interesa la estructura interna. Entonces, la mayoría de los conceptos de la física utilizan el concepto del sólido rígido. O sea, que es un sólido rígido que no se puede deformar, que no se puede suceder nada. Pero cuando ustedes ocurren o en la vida real, cuando ustedes empiezan a analizar, ven el cubo elemental, ven qué relación tienen las tensiones con las deformaciones, pues se dan cuenta de que eso es mentira. Entonces, se utiliza este modelo para simplificarlo en la estática, en la física, en gran parte de tal, pero cuando se va a aplicaciones en la vida real, todo se modifica, todo tiene una deformación y es algo que no pueden pasar por alto. Eso sería la respuesta. Si quieren una opinión mía, que creo que también les he explicado. Bueno, de acuerdo al diagrama diagrama de tensión, como utilizamos los aceros frágiles. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirven los aceros frágiles? Entonces, los aceros frágiles son, bueno, son aceros que soportan gran cantidad de esfuerzo. Están hechos para no estar en movimiento, no estar bajo esfuerzos grandes, estar bajo esfuerzos puntuales de vez en cuando. Entonces, ajá, las cargas de impacto son bajas y predecibles. Por ejemplo, los aceros frágiles suelen ser utilizados como protección, las varillas de protección. Entonces, colocan todo esto. Se pueden utilizar en ambientes con bajas cargas de impacto, las temperaturas controladas que no van a ir variando, piezas estructurales de compresión. Bueno, esto
pueden colocarlo, pueden que no. De hecho, es una característica que tienen. Tienen los aceros, así como los aceros frágiles tienen alta resistencia a la tracción, también la tienen a la compresión. Ujú. Entonces, obviamente está diseñado para no estar en movimiento significativo o cargas cíclicas que las van a ver más adelante. Y también al ser instrumentos bastante duros, pues pueden ser utilizados como herramientas de corte, como por ejemplo las máquinas herramientas donde tienen em, las puntas que utilizan para cortar y dar formas a las piezas que utilizan los torneros. O sea, suelen ser más duros y por lo tanto pues, suelen cortar con mayor facilidad. Y eso, entonces, esas son las situaciones en las que ustedes podrían utilizar los aceros frágiles. Ah, y bueno, un ensayo de tracción, creo que es lo mismo que yo les había dicho o la información que les arrojaba, que es esto mismo de acá. El límite elástico, el módulo elasticidad, la tensión máxima, el punto de fluencia o la zona de fluencia, la deformación, la ductilidad, resiliencia, tenacidad, la fractura, que es decir, eh, el esfuerzo de rotura, el comportamiento, o sea, son todo lo que, como dijimos anteriormente, o como ya hemos respondido anteriormente, estos son pues más valores que pueden utilizar. Entonces, de preferencia, y nuevamente, si pueden, hagan el diagrama y digan, se puede hallar esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Siempre. ¿Por qué oscila la tensión al pasar el límite elástico de fluencia? Entonces, ahí explican por qué sucede. Esto acá, que es básicamente el punto donde las tensiones empiezan o sea, sin necesidad, o sea, cuando termina la zona de fluencia, o perdón, la zona elástica, llega un punto donde no es necesario hacer esfuerzo para que exista deformación. Eso es lo que se llama la zona de fluencia. Es un punto donde la pieza cede y empieza a deformarse y no es necesario que pues se le aplique una tensión continua o una tensión creciente, sino es una tensión que va oscilando. Y una vez pasa esa zona, tú empieza a crecer el esfuerzo que soporta. Y bueno, obviamente todo esto ya es de formación permanente. Ujú. Uy, pero eso, esa es la razón por la que oscila. Son dos valores muy cercanos, la superior y la inferior, que es este... Ajá, correcto. Ah, y bueno, oscila por estas razones. Oscila por la velocidad o puede cambiar la oscilación por la velocidad de aplicación de la carga, que suele ser muy pequeño. Creo que es, ¿cuánto? 0,1 centímetros, 1 milímetro o incluso hasta menos. 1 milímetro por segundo o 0,1 milímetro por segundo, no recuerdo. El tipo de cabeza, hay cabezas planas, o sea, lo- 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 los agarradores, los cilíndricos, que es lo que vamos a utilizar, eh, l- las variaciones de la sección. Ah, ajá. Por ejemplo, algo que se van a dar cuenta y que va a influir eh, en lo que influye el límite perdón, la zona de fluencia es en dónde se va a romper su pieza. Por ejemplo, ¿dónde ustedes me dirían que su pieza cuando se rompa, se va a romper? ¿Por el medio? Normalmente, o en los ensayos de tracción, las piezas no se suelen romper por el centro de la probeta, sino que se suelen romper por acá o por acá. Entonces, cuando sucede eso, pues tiene que ver con la zona de fluencia. ¿En qué punto estaba? ¿En el límite superior o en el límite inferior? Eso determina gran parte. Y bueno, ya tienen que ver, pues aquí está. Ujú. Bueno, ahora también les va a preguntar qué relación tiene la deformación
longitudinal con la transversal. Es básicamente el coeficiente de Poisson. Entonces, me imagino que el ingeniero les habrá hecho la prueba o la demostración con una bolsa de Pilfrut, donde él jala de acá, de cada uno de los lados. ¿Y qué sucede? Que la pieza se alarga, pero disminuye su diámetro. Se aumenta en X, pero disminuye en Z y disminuye en Y. Entonces, esa es la relación que existe entre las tensiones o entre las deformaciones. A eso se refiere con el coeficiente de Poisson. La transversal, que podría ser el esfuerzo transversal, podría ser Y o podría ser Z, y el esfuerzo longitudinal es de donde nosotros hacemos esfuerzo. X casi siempre vamos a tratar como X a la zona donde nosotros vamos a aplicar la carga. Pero eso, esa es la relación, o cuando les pidan la relación, es básicamente el coeficiente de Poisson. ¿Qué les dice el coeficiente de Poisson? Que o relaciona las tensiones transversales con las longitudinales, que pueden ser las transversales Y o Z, y las longitudinales X. Depende de cómo coloquen en su dibujo. Si es la que se alarga es X, pues X es la longitudinal y las otras dos son transversales. Y bueno, también van a tener la norma ASTM, que les puede preguntar esta o si no la otra. Entonces ustedes ahí explican el valor del 0,2%, dibujan, que es básicamente para sacar el límite elástico del material, donde ustedes en pocas palabras de su deformación calculan el 2%, hacen una paralela al límite elástico y donde choque, ese va a ser su límite elástico del material. Y ese es el método de la American Society of Testing Materials. Eso es básicamente a lo que se refiere. Y también pueden explicarlo con este mismo dibujo. Y luego, la ley de Hooke para los cuerpos sólidos. Básicamente es la ley de Hooke. Entonces, la deformación o la ley de Hooke básicamente se refiere al comportamiento elástico de los sólidos bajo la acción de una fuerza. Y nos explica la relación que tienen los esfuerzos con las deformaciones y que todo tiene que ver con un límite de proporcionalidad de la fuerza y todo lo demás. Obviamente traten de colocar en la ley de Hooke, pues, las deformaciones tienen que ver con el esfuerzo longitudinal con las deformaciones. Entonces aquí explican todo esto y explican por qué sucede. Y luego les pueden preguntar las características las propiedades de cada material, en este caso del acero. Bueno, sí, del acero si quieren verlo de esa manera. ¿Qué les puede decir? Entonces, o bueno, ahí entonces ustedes explican qué es la resiliencia, es la capacidad que tiene un material para volver a su estado original después de haber sido sometido a esfuerzo. En este caso, pues, en la zona elástica o el límite que tiene esta propiedad es para la zona elástica. La resiliencia es para la zona elástica y la ductilidad es lo mismo, pero para la zona plástica, para las deformaciones. Eso podrían añadir. Luego, ¿cómo se determina el límite aparente de fluencia? El límite aparente de fluencia tienen el límite Johnson, donde le explican bien. A ver, de esta no me acuerdo, pero les dice el límite Johnson como el valor de la tensión normal, ujú, para el cual el punto del diagrama esfuerzo de formación, la pendiente de la tangente a la curva es igual al 50% menor de la tangente de origen. A ver cómo explicamos esto. Mira, si nosotros tenemos
un esfuerzo acá. O bueno, tenemos nuestro material y tal, queremos saber dónde está el límite aparente de elasticidad. Y este tiene un esfuerzo, pues, tal. O bueno, que tiene un ángulo. Básicamente, el ángulo que nosotros queremos hallar tiene que ser un 50% menor. O sea, utilizan el ángulo 50% menor y ¿qué hacen? Trazan una línea. A ver, dice. Se define el valor de la tensión para la cual el módulo de elasticidad del material supera un 50% al módulo de elasticidad tangente de dicha tensión, básicamente la línea recta, que tiene que ser 0, ajá, 50% menor. El punto M define el límite para Johnson y la tensión constituye el límite de aparente de fluencia. Esto es para el límite de fluencia. Ok. Ah, ya, listo. Ah, ok, ya entendí. Ujú. Uno, la norma ASTM del 0,2% es para sacar el límite de elasticidad, o sí, el límite hasta donde empieza a ser elástico. Y el límite Johnson, que es colocar el ángulo 50% menor y luego trazar una línea recta hasta que choque con la curva, en este punto supuestamente es M, es donde empieza el límite de fluencia. O así se calcula, de esa manera, variando el ángulo un 50% menor. Ujú. Entonces acá, si el material responde a la ley de Hooke y posee un periodo elástico recto, para un valor A se traza una horizontal que corta el diagrama en el punto B. Sí, lo que les expliqué. Y bueno, el más utilizado de todos realmente es el límite del 0,2 y es el menos confuso, porque este de acá depende del material y si corresponde a la ley de Hooke. O sea, tiene que haber un montón de condiciones. Mientras que el 0,2% es un poco más universal. Obviamente es para materiales dúctiles. Entonces, donde ustedes sacan el 0,2% y ta, hacen una línea paralela acá al, a la línea que ya tienen del diagrama de tensión y ese va a ser el límite para el inicio de la zona de fluencia. ¿Por qué utilizamos el modelo sólido rígido? Ajá, entonces, ¿por qué utilizamos el modelo? Ah, ¿por qué utilizamos el modelo de que el sólido rígido sea homogéneo, isótropo, continuo y prismático? Entonces, esto ya les explicó el ingeniero, pero ahí, bueno, si quieren explican qué significa que sea homogéneo, que toda la estructura del material sea la misma, es decir, que estemos mezclados homogéneamente, que sea isótropo significa que su estructura interna, los esfuerzos internos se distribuyan de manera igual, que sea continuo significa que no tenga ningún tipo de deformación, ningún tipo de porosidad, inherencia o una discontinuidad por culpa de la fabricación del acero y que sea prismático. No recuerdo exactamente qué significaba prismático, pero si mal no recuerdo tenía que ver con la forma de los materiales, que cuando uno pueda hacer un corte, pues pueda sacar todas las características del material. Es medio raro, no me acuerdo exactamente cómo era o qué significaba que le digan prismático. Pero las tres más importantes obviamente son estas tres. Homogéneo, isótropo, continuo. Y si cumple con estas tres, puede ser prismático. La teoría de las resistencias considera sólido un elemento diferencial que le pone el valor. Ujú. Entonces, utilizar este sistema hace que los cálculos sean más sencillos, que se pueda tener un mayor, eh, un mayor entendimiento de todos estos esfuerzos. Pero obviamente hay que tener cuidado, pues, porque no podemos considerar que todos los materiales van a cumplir con estas condiciones. No todos los materiales van a ser completamente de acero o pueden tener algunas mezclas, van a tener algún tipo de deformación
o por la estructura o por cómo se lo corte, por cómo se utilice o tenga la forma del material, pues va a terminar afectando cómo se distribuye internamente los esfuerzos. Entonces, es complicado que todo esto se cumpla, pero es una simplificación. ¿Qué característica tienen los materiales prácticos del diagrama de tensión de materiales plásticos en el diagrama de tensión de formación? Ya, ¿se acuerdan de los materiales plásticos? Si mal no recuerdo, existen diagramas de tensión de formación para acero. Este sería un acero dúctil y este de acá, un acero frágil. Ahora, creo que esto de acá está mal. Un material plástico es básicamente uno que no es necesario aplicar deformación, o sea que tiene y creo que el ingeniero les ha mostrado, tiene una deformación continua, es decir, puede soportar una deformación, o sea, los plásticos, los polímeros, que pueden soportar altas deformaciones a un esfuerzo determinado. Entonces, si ustedes suben este esfuerzo, pues se rompe inmediatamente. Eso es lo que son los plásticos. Entonces, si ustedes pregúntenle bien al ingeniero a qué se refiere con materiales plásticos, pero si le dice un material plástico, no una zona, o sea, si es material plástico, es esto de acá. Si es zona elástica, pues tiene que ver con toda esta de acá, esto, todas las características que tiene. Pero si es material, esto de acá. O perdón, que yo creo que es eso. Esto está un poco mal. O no está bien explicado correctamente. ¿Qué más? La tenacidad es la capacidad que tiene de un material de absorber energía en un periodo elástico. Inelástico, perdón. Entonces, de llama tensión de formación, ustedes sacan justamente esta zona de absorber la energía. Mientras mayor sea la tenacidad del material, pues puede soportar un mayor área de esfuerzo. La diferencia entre la rotura física y la rotura estructural, la misma que ya les expliqué, que esta es la rotura estructural donde no se ha roto, pero la rotura física es visible. Aquí es donde empiezan las deformaciones y aquí cuando se rompe el material. ¿Qué defecto produce que una pieza no sea prismática? Si una pieza no es prismática, significa que no va a ser homogénea. Por lo tanto, va a haber concentración de tensiones. La rigidez va a variar, es decir, va a haber momentos o zonas del material donde va a tener mayor o menor resistencia. Las deformaciones se van a producir de manera diferente, van a existir. O sea, que una pieza que no sea prismática puede acarrear muchos problemas, los cuales son estos cinco, y que tienen que ver la mayoría con la concentración de tensión, que lo van a ver más adelante, pero es la razón o es la principal razón de rotura que tienen los materiales sin llegar a la zona, eh, sin necesariamente llegar a la zona plástica. Y eso es todo. Ah, bueno, vamos a explicarles de todas maneras el factor de seguridad, que esto también ya lo deberían de saber. Y bueno, es lo mismo. Les voy a dar un pequeño repasado eh, para que puedan leerlo, para que puedan leerlo. El factor de seguridad que se puede utilizar de dos maneras, ya sea para materiales frágiles y para materiales dúctiles. Uno tiene que ver con la rotura y el otro con la fluencia, es decir, cuando se rompa y cuando empieza a fluctuar la deformación, qué es y cómo se utiliza el esfuerzo admisible, para qué utilizamos el factor de seguridad, básicamente para dos razones. Primero, una, para cargar mayor material o para que tengamos mayor seguridad. A ver, mientras mayor sea el coeficiente de seguridad,
significa que nuestra pieza se puede romper con menor probabilidad, que es muy poco probable que se rompa. Por ejemplo, los materiales que tienen un alto coeficiente o un factor de seguridad son lugares donde se necesita una seguridad, eh, bueno, la seguridad de que nada se va a romper de manera asegurada. Los factores de seguridad más elevados los suelen tener, por ejemplo, los ascensores. Los materiales de los ascensores tienen un alto coeficiente de seguridad, pues, para que nunca se vaya a romper, caer o romper alguna pieza. Y bueno, el hecho de que tenga un mayor coeficiente de seguridad significa que va a costar más plata, porque el material va a tener que ser eh, más frágil, bueno, no más frágil, sino que va a tener que tener un mayor revestimiento, van a tener que ser sus esfuerzos más altos, la carga que van a tener que soportar va a ser mucho más corta, los materiales que van a tener que utilizar se van a hacer más gruesos, más pesados, o sea, básicamente se traduce en mayor coeficiente de seguridad, más plata que se tiene que gastar. Y el objetivo pues de un ingeniero es jugar con este coeficiente de seguridad para eh, maximizar la seguridad, pero sin producir pérdidas a la maquinaria que se vaya a utilizar. Entonces, ajá, quita, listo, correcto. Lo mismo que les dije acá arriba. Entonces esto ya lo leen con mayor tiempo, tranquilidad y demás. ¿Cómo se dimensiona o cómo se elige el coeficiente de seguridad? Si es para un material dúctil, no puede superar el esfuerzo de fluencia, porque nunca queremos que las cargas que vayan a soportar nuestros aceros dúctiles vayan a tener deformaciones. Y obviamente, para un material frágil, no queremos que la pieza se rompa, así que va a estar por debajo del esfuerzo de rotura. Ujú. Y aquí lo dice, y aquí está. Bueno, esto está un poquito mal, pero esto de acá es arriba. ¿Cuál es el criterio utilizado para el coeficiente de material? Esto, lo mismo. Ujú. Miren, por ejemplo, acá, utilizando el factor de seguridad 2, ¿cuál es el criterio para dimensionar el acero dúctil? Básicamente reemplazan el valor del coeficiente de seguridad y tal. Va a trabajar o el esfuerzo, sí, a ver, si tienen esto de acá. Ujú, ujú. Esto significa, bueno, no está mal hecho. Ujú, ujú, ujú. Que el esfuerzo que ustedes van a utilizar, o este es el esfuerzo de fluencia, y este es el esfuerzo admisible, que esté valuado en 2 significa que el esfuerzo que ustedes van a utilizar o al que va a trabajar su pieza va a estar a la mitad de lo deseado o de lo esperado para que la pieza se rompa. Es decir, que ya de por sí va a tener o sea, va a ser muy complicado que esta pieza llegue a romperse. Básicamente tienen que interpretar eso. Si es 2, si es 3, si es 5, si es 0,1. O sea, esto casi siempre tiene que ser mayor a 1. Pero obviamente mientras mayor sea, si es 3 va a estar por acá, si es 5 va a estar por acá. O sea, va a haber mucha mayor seguridad. Pero va a costar más plata, básicamente. El criterio para utilizar los aceros frágiles es que no se rompa. Y bueno, existen dos tipos de factores. El factor o sea, para tomar en cuenta con el coeficiente de seguridad, el de incertidumbre o el de ignorancia. Entonces, el factor de ignorancia, pues, son cosas que uno puede prevenir. El conocimiento imperfecto, equivocarse, no tener exactitud con los procedimientos. Y una incertidumbre, pues, tiene que ver más con propiedades que no se puede controlar. Por ejemplo, que no podamos saber cómo está compuesto el material, porque no tenemos un microscopio metalográfico para ver su estructura interna, que no tenemos a la mano una máquina para hacer el ensayo de tracción, que no podamos conocer si el material es completamente isótropo. O sea, son cosas que ya no dependen del jefe de seguridad que va a utilizar la pieza,
directamente se la dan y escapa de sus manos, porque no puede hacer seguimiento desde que se funde la pieza. A eso se refiere el factor de incertidumbre. O hay dos tipos de factores. Uno es por ignorancia y el otro es por incertidumbre. Y listo. Todo esto de acá ya es para el segundo parcial. Todo lo que es la concentración de tensiones y demás. Bien, ¿tienen alguna duda al respecto?